El diputado provincial Federico Angelini está con nosotros. Federico, ¿Cómo bienvenido. andan? Buen Buenos día. días. ¿Cómo estás? Bueno, llegó el famoso segundo semestre, hoy empieza. Sí, ayer a las 12 había una... Era parecida, me hizo acordar cuando cambiamos de 1999 al 2000, Sí. ¿viste? Fue como un cambio, y la verdad es que no ha cambiado demasiado, por lo menos no de las 12 a las 12:01, ¿no? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en realidad más que esperar, parte de la estrategia del gobierno es qué se planifica y qué deberíamos esperar los ciudadanos. ¿Qué hablamos nosotros del segundo semestre? Nosotros lo que decimos es que la Argentina, el gobierno y la gente por sobre todo hizo un gran esfuerzo, se tomaron decisiones muy difíciles en este primer semestre de gobierno, en donde un gobierno generalmente no lo hace porque está en una luna de miel con el electorado, y nosotros tomamos la decisión de sí hacerlo porque creíamos que mientras antes sea estas medidas, el país iba a estar mucho mejor. Entonces, nosotros lo que decimos es que no es de un día para el otro, sino que es un día tras otro que las cosas en Argentina van a estar mejor. Y claramente hay variables que lo indican. Hoy nosotros vemos que el INDEC empieza a funcionar, que el INDEC dio el mes pasado una inflación mayor a la que habían dicho las consultoras privadas, a la que había dicho también la oposición. Eso quiere decir que tiene un nivel de credibilidad el índice que es muy importante, ¿no? Saber realmente cuánto es qué es lo que está pasando en la Argentina es importante. Nosotros decimos que hoy en el mes de junio la inflación va a bajar a 2 puntos, estaba en 4, hoy ya a la mitad podemos confirmar lo que eso va a bajar. Que también decimos que preveíamos una inflación menor en este año. Yo en anteriores notas que he tenido decía que iba a rondar el 30%, hoy está en el 35%. O sea, lo que se planificó a fin de año pasado, en realidad se superó la inflación que se esperaba que tuviéramos. Nosotros pensábamos que íbamos a llegar a un 30%, hay un 35% de inflación estimada para fin de año. También lo reconocemos, no nos gusta a nosotros mentir, vemos que decir la verdad es muy importante. Tuvo que ver con la modalidad, Federico, porque también aquí te quiero parar en esto y preguntarte, porque lo cuestionado, a veces mucha gente dice, es cierto, había que sincerar muchísimas cuestiones. Ahora, ¿era la forma todo de golpe? Porque al ciudadano que no tiene resto le costó y le sigue costando mucho. Sí, porque fue gradual. Aunque algunos crean que ha sido un estado de shock, dentro del gobierno está ese debate y los que querían... Dentro del propio gobierno. Hay algunos que dicen, nos equivocamos, tendría que haber sido más importante el aumento. A ver, y no quiero caer en la fácil, pero lo que vimos de la Rosadita contando y pesando la plata, la gente que esconde su dinero bajo la tierra, tiene un costo. Y eso fueron, imagínate que el tipo 6 meses después de que se fue, seguía teniendo 9 millones de dólares líquidos que no sabía dónde meterlos. Sí, pero Fede, ahí te quiero preguntar, porque digo, el costo ese de eso que se hizo mal antes, ¿lo tiene que pagar el ciudadano hoy? Digo, con el ajuste, así, a lo mejor a ustedes les parece y tiene que ver con números estadísticos o con cuestiones de planificación hasta financiera y económica, pero digo, para el usuario es complicado, digo, encima que tiene que ver que un tipo que debía defenderlo, que debía hacerse cargo de su gestión, escondía 9 millones de dólares, encima tiene que pagar incrementos tan importantes, digo, eso a lo mejor políticamente sirve para contemplar un montón de cuestiones, pero al ciudadano común no le sirve demasiado. A ver, el ciudadano común cuando ve esas cosas también entiende por qué estamos como estamos. Sí, claro, eso claramente. Lo que nosotros decimos es que ese sinceramiento de la economía también vino acompañado de un montón de medidas que obviamente no alcanza, y el presidente y todo su equipo, sabemos, no nos gusta tomar ciertas decisiones, nos hubiera gustado seguir con los subsidios y demás y seguir generando, pero no creemos que esa es la mejor manera para que la Argentina salga adelante. Todo ese esfuerzo que hizo la Argentina hoy se ve reflejado en muchísima obra pública. O sea, porque cuando vos pagás tus impuestos, cuando haces el esfuerzo, lo peor que podés ver es la imagen esa ocultando plata, y lo mejor que podés ver es un Estado que esté presente. ¿Cómo estaba el Estado presente? A través de obras. Y cuando vos tenés obras, yendo a fondo con temas como la AFA, que antes era un tema tabú, o sea, con todas estas cuestiones, que el Estado argentino está muy enfermo. Yo les invito a la gente a que lean la página rosada, en la página de la Casa Rosada, el Estado del Estado, un documento. Y van a ver cosas emblemáticas que la gente se va a ver reflejado en lo que ve todos los días. No son
cuestiones macroeconómicas, son cuestiones muy puntuales. Que vea cómo encontramos el Estado. Entonces yo te decía, este segundo semestre hay obra pública, hay inversiones, que Argentina esté como alternativa a Brasil, que está sufriendo una crisis enorme, buscando nuevos socios, que haya trabajado desde marzo, desde febrero, en estas nuevas alianzas, nuevas maneras de hacer negocios con el mundo y no quedarnos encerrados con Venezuela. Este es el momento en donde la producción argentina, la industria argentina va a poder generar mayor nivel de negocios con el mundo y el empleado, el laburante va a poder, de alguna manera, mejorar su condición. También, esto debiera también tener correlato en el Parlamento y que se generen leyes que protejan a esta gran clase media, esta franja de la que estás hablando, por ejemplo, con lo que fue prometido en campaña por el presidente Mauricio Macri, que después evidentemente no se pudo implementar tan fácilmente. Por ejemplo, te tiro un solo tip: ganancias. Bueno, pero fíjate vos, ganancias. Fue prometido. En marzo se empezó a hablar del tema. Se hicieron modificaciones de ganancias. No alcanza. Hay gente que hoy pagó más de ganancias que lo que venía pagando el año pasado. Sí, hay gente que no pagó. Pero compensado es más la que dejó de pagar que la que paga. Pero estamos empezando a hablar del tema. ¿Qué decimos? Va a haber un proyecto del Ejecutivo o de la oposición también que ese proyecto se va a tratar en diputados y se va a hacer para que el año que viene ya las escalas cambien. O sea, era un tema que de hace 12 años que no se hablaba. Ahora, en 6 meses, porque vos decís no se pudo implementar. Bueno, hace 6 meses que estamos en el gobierno. Bueno, pero se implementaron muchas otras cosas. Bueno, se implementaron otras cosas, pero ganancias, se hizo una modificación en marzo y ahora en el Parlamento, que es donde se tiene que tratar el tema de ganancias, se van a modificar las escalas y va a ser muy beneficioso para la gente. Eso es importante. Después, toda la obra pública que se va a impulsar. Eso, hablarnos de obra pública, sobre todo aquí en la provincia de Santa Fe. Sabemos que hay muchas tratativas con el gobierno provincial. Sabemos, ayer estuvo, varios ministros han visitado últimamente en la provincia. Tuvimos una crisis hídrica tremenda. Santa Fe no es la única provincia complicada, pero digo, en ese marco, ¿qué vamos a ver reflejado en breve aquí en la provincia de Santa Fe? En breve se va a lanzar la Ruta 33, que se va a transformar en autopista, la Ruta 34, que se va a transformar en autopista, el gran plan circunvalar. La gente está viendo hoy que ya está activada la finalización, la famosa finalización de la circunvalación. A fin de año se termina definitivamente la circunvalación de Rosario. O sea, se está empezando a activar. Después, cuestiones más menores, pero que era increíble que la Ruta Nacional número 178 no se pueda conectar con la Ruta Nacional 133. Faltaban 30 kilómetros y había 2 sectores de la provincia, porque no eran 2 pueblos, 2 sectores de la provincia que estaban totalmente incomunicados, que era el oeste de la provincia con el sur de la provincia. Todas esas acciones, y aparte vinculado con obra pública real, sin corrupción, porque el gran problema que tuvo la obra pública es que no solo que no se hacía en muchos casos, sino que también se hacía mal y de una manera muy cara. Entonces, agregado que la intendente ayer con el ministro Dietrich anunciaron la continuación de las obras del Metrobús para la zona norte. Eso es mejorar la calidad del servicio público, del transporte público. Y no tenemos problema de trabajar con quienes a lo mejor no son de nuestro espacio político, la intendenta del socialismo, nosotros. Mientras las obras se hagan, mientras las obras puedan ser disfrutadas por la gente, nosotros vamos a estar en ese camino. Y eso yo creo que es muy positivo. Y después algo que no es menor, se van a lanzar 3 líneas de crédito hipotecario. Bien. Me parece que eso va a reactivar muchísimo a la posibilidad de construcción, va a reactivar muchísimo la capacidad de compra de viviendas. ¿Esa línea de crédito van a ser con facilidades para la clase media trabajadora? Claro, porque va a haber 3, imaginemos una pirámide. Una es la que ya está puesta en marcha. Una es bancos privados, Nación, que es para la clase media alta, ¿no? Sin ningún tipo de subsidio del Estado. Eso es personas que puedan adquirir bienes de hasta 2,5 millones de pesos y demás. Sí, con cierta tasa y después vinculada al índice de exactamente, 14%, que es bajo ya para lo que se estaba teniendo en el mercado. Lo otro es clase media, media baja, que va a ser salarios de 10.000 pesos a 25.000 pesos, que va a tener un subsidio muy fuerte del Estado Nacional. ¿Eso para cuándo? Eso ya sale, se anuncia dentro de 10 días, se anuncia. Va a ser un monto fijo por los primeros años
a 20 años se va a poder sacar hasta 1,5 millones de pesos, que eso sería como el Procrear 2. Entonces, de esa manera, la clase media, aquel que tiene un trabajo formal, que también están incorporados los monotributistas y demás, pueden acceder a un crédito para tener su vivienda nueva o usada, o construir su vivienda. Entonces, esas son acciones muy concretas, porque antes en la Argentina, vos comprabas una casa, increíblemente tenías que ir con la valija. No existía el crédito y no existe en ningún país del mundo en donde vos tengas que manejarte de esa manera para hacer una transacción de una vivienda. Sí, tan directa. O sea, Federico, se nos está terminando el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte qué sucede con la justicia, por qué los mismos jueces que estuvieron hasta diciembre del año 2015, que no movían ciertos casos, hoy tienen procesados a exfuncionarios kirchneristas. Está bien, obviamente López lo encontraron tratando de esconder 9 millones de dólares, pero hoy está Julio De Vido, está Aníbal Fernández, la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué ha cambiado en la justicia? Y son los mismos jueces, muchas veces los mismos integrantes. ¿Hay persecución al kirchnerismo? Mira, yo siento que no cambió nada y que la justicia tiene que hacer muchos cambios y muy profundos. Que todo esto se mueva a partir de que ellos perdieron el poder significa lo mal que funcionaba la justicia. Pero la justicia debería poder ser independiente, y lo que siempre reclamamos, digamos, no esperar a que el gobierno se vaya para cuestionarlo. Pero por eso mismo digo que funciona mal. El desafío de este gobierno no es solo que juzguen o investiguen a los funcionarios que se fueron, sino que el gobierno dé la libertad o la independencia, que no estoy pidiendo nada nuevo ni raro, es que se cumpla la Constitución, para que todo aquel funcionario que esté actualmente o futuro haga algún ilícito, que sea investigado, y el Estado mismo y el gobierno mismo sea quien acerque pruebas para defenderlo o para no, pero que la justicia actúe. La verdad, a mí me indigna mucho cuando, está bien que De Vido sea investigado, que lo de López es obsceno, pero fueron todo por imágenes, no fueron porque la justicia actuó. Y la verdad es que a mí me indigna que eso pase cuando no tienen el poder, porque quiere decir que antes estaban totalmente trabajando en conjunto. Y te agrego una sola cosita. La semana pasada en el Congreso salió una media sanción a la ley del arrepentido. Esto es una ley muy importante que le va a dar herramientas a la justicia para que pueda profundizar las miles de denuncias contra funcionarios públicos que hay. La ley del arrepentido no es que al arrepentido lo libera, sino que le rebaja la pena, pero que siempre y cuando dé información más útil de la que ya se sabe. Claro, y que vaya sobre las cabezas de las asociaciones ilícitas. Si no son todos arrepentidos. Exactamente. Claro. Y que vaya sobre las cabezas de las asociaciones ilícitas. Federico, esto va a ser muy bueno. Te tenemos que liberar porque nos estamos quedando sin tiempo. Gracias. Esperamos lo mejor para este segundo semestre. Todos vamos a trabajar para eso y que la gente se quede totalmente tranquila que el presidente es el número 1 en términos de querer salir adelante y que va a dejar todo en la cancha para eso. Gracias, Federico. No, muchas Federico gracias a ustedes. Angelini, diputado provincial por Cambiemos, aquí de la provincia de Santa Fe.